Miren el mensaje. Haz todo lo que te sea posible y lo imposible déjaselo a Dios. ¿Sí? Por si quieren decidir el título. Haz todo lo que te sea posible y lo imposible déjaselo a Dios. Lucas capítulo 18. Versículo 18, ¿están ahí? Lucas 18, versículo 18. Cuando lo tengan, cuando lo encuentren, díganme, amén. ¿Están ahí todos? Oigo Biblias todavía ojeándose. Quiero que todos estén sintonizados en la y déjenle un separador ahí. Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre bendito, por tu misericordia, porque nos has dado tu bendición una vez más de estar aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú mueves los corazones, que tú pones en nosotros el querer como el hacer, y por eso estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído. Es tu voluntad que estemos aquí, es tu voluntad que nos reúnas como iglesia, como tu pueblo, para que podamos ser edificados, Señor. Gracias porque tú siempre nos das palabra, tú siempre estás al pendiente de nosotros, tú siempre nos alimentas, Señor, nos fortaleces, nos das dirección en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana queremos disponer nuestro corazón, este tiempo para ti, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, y podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Porque queremos ser transformados, queremos ser cambiados, Señor, porque tú mandas tu palabra con un propósito para nosotros. Y ese propósito se va a cumplir en su tiempo, Señor. Por eso te damos muchas gracias. Gracias por la libertad que tenemos de compartir el Evangelio, de predicar, de hablar de tu palabra, de escucharla, de poder leerla, Señor, de poder portarla donde quiera que estamos. Porque nos has dado esa libertad a nosotros, Padre. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta vida que tenemos, hermanos, hay muchas cosas que nosotros debemos hacer y que estamos capacitados para hacerlas. Está en nuestras posibilidades de hacer muchas cosas. Pero hay muchas otras cosas que tal vez no lo vamos a poder hacer nosotros. Son imposibles para nosotros. Todo esto depende de Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer, ¿sí? Hay cosas que solamente Dios puede hacer en nosotros. Muchas cosas que están en nuestras posibilidades hacerlas y a veces no las hacemos. O sea, sí las podemos hacer, están dentro de nuestra posibilidad y no las hacemos. Pero hay veces que queremos hacer lo que Dios solamente puede hacer. Hay veces que queremos que sucedan las cosas y queremos ayudarle a Dios. Queremos ya forzar los tiempos y todo, o sea, cosas que no nos corresponden a nosotros, queremos hacerlas. Por ejemplo, hay veces que queremos cambiar a otra persona. O sea, el hombre quiere cambiar a su esposa, o sea,
mujer quiere cambiar a su esposo y se esfuerzan, se esperan y eso los lleva nada más a luchas, a pleitos, a que haya enojo, a que haya momentos difíciles entre ellos, y en vez de mejorar las cosas empeoran. O sea, nadie puede cambiar a nadie. Un hombre no puede cambiar a un hombre no puede cambiar a una mujer, ni una mujer a un hombre. O sea, es Dios el que cambia los corazones, es Dios el que nos va a ir cambiando. Pero a veces el hombre, el ser humano, quiere hacer esto, cosas que solamente le corresponden a Dios. No podemos cambiar a todas las personas, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus papás, a nadie. Solo Dios puede transformar el corazón de las personas. Hay veces que queremos que se convierta alguien a Cristo también. Hay veces que nosotros nos desesperamos y empezamos a compartir y seguimos mintiendo, y a veces hasta le damos casi que le damos con la Biblia en la cabeza a las personas, porque queremos que se conviertan, pero no está en nosotros el que se conviertan. Participamos de eso, sí, pero no está en nosotros. Recuerden que dice la Biblia en Hechos que ¿quién es el que añadía a los que iban a ser salvos? El Espíritu Santo. Dice en Hechos, no me acuerdo qué capítulo, pero dice que el Espíritu Santo añadía a los que iban a ser salvos. Capítulo 4, 3 o 4, algo así. Habla de que en ese tiempo la gente se estaba convirtiendo, pero era el Espíritu Santo el que los llevaba, el que les ponía esa convicción de conocer al Señor. Y nosotros participamos compartiendo el Evangelio. Pero el que hace esa obra en el interior, en el corazón de las personas, es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos buscaron a nosotros, no sé a ustedes, pero a mí, por ejemplo, desde la prepa, me mostraban el Evangelio, me invitaban y nunca quise, hasta que llegó el tiempo, ya después, a los 38 años. Decía yo al principio, que por qué no lo conocía, el Señor me recordó, pues no quisiste, porque yo te llevé la palabra del Evangelio, pero no quisiste. Entonces es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas, el que va a traer esa convicción de querer conocer al Señor. Por eso es que a nosotros no nos corresponde eso. En la restauración de una relación, de un matrimonio, de una familia, eso no nos corresponde a nosotros. Participamos igualmente en eso, pero el que va a transformar el corazón es el Señor, es el Espíritu de Dios. Dios puede hacerlo, aunque se vea todo perdido, ¿verdad? Pero es Dios el que lo puede hacer. Pero nosotros a veces queremos en nuestras fuerzas y a veces empeoramos las cosas. Y puede haber muchas otras cosas que queremos hacer nosotros y no nos corresponde, eso le corresponde a Dios. En una enfermedad a veces pues no queremos que ya la persona sane y a veces no nos corresponde, solamente Dios sabe. A veces sí sana y a veces no sana. Entonces a veces la gente pues también se pueden frustrar porque dice, no me sanó y yo le pedí mucho, hasta hice un pacto, hasta hice esto. Dios sabe si sana o no sana a las personas. Dios siempre quiere el bien para todos, pero habrá algunos momentos que a lo mejor no vamos a sanar o no vamos a recibir esto que estamos pidiendo. Tenemos que entender la soberanía de Dios, tenemos que entender que, como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si Él da y Él quita, Él es Dios. Él es Dios, Él es soberano, no hay nadie más arriba de Él. Y nosotros no tenemos que contender con Él. No le puede decir el vaso de barro al alfarero ahí, porque me haces así, no me gusta así, hazme así. Mejor me gusta que me hagas de esta forma. No podemos, el barro no puede hablarle al alfarero. Él es Dios. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Él es Dios, Él puede hacer muchas cosas, pero si Él no lo hace, gloria a Dios. Cuando hace las cosas decimos gloria a Dios, y cuando no lo hace también debemos decir gloria a Dios. No sabemos por qué, Señor, pero ayúdanos a entender tu voluntad. Entonces eso son cosas que solamente puede hacer Dios. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas
que no nos corresponde a nosotros. Miren, en este pasaje que leímos ahorita, vemos el caso de un hombre religioso, un hombre rico, muy rico. Dice que era un hombre religioso, muy rico, que se acercó a Jesús a preguntarle acerca de la vida eterna, ¿verdad? Y él sabía que Jesús es fuente de vida y de verdad, por eso vino a él. Él quiere saber cómo puede heredar la vida eterna. ¿Sí? Él llega preguntando qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna. Pero él pensaba que se podía obtener con obras, se podía obtener cumpliendo la ley. Él tenía en su mente que era por obras o por cumplir la ley. Porque él creía tal vez que estaba aprobado porque él era una persona muy importante. Era un principal, un religioso. Todos lo reconocían como un dirigente, como alguien dentro del judaísmo. Era alguien muy importante, era reconocido por todos. Aparte era un hombre muy rico y era religioso porque conocía la ley. Él mismo dice, yo la he cumplido desde mi juventud. Y todo eso que me dices, yo ya lo he hecho. Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Dice, sí, desde joven los cumplo, yo los vivo en mi vida. Con un tono como de orgullo por su religión. O sea, él se creía que era justo, ¿sí? Pero ante la justicia de los hombres, él pensaba que era justo. O sea, bajo el ente de los hombres, para él era justo. Pero al de Dios no. A los ojos de Dios no era justo. ¿Sí? Recordemos que nuestros caminos no son nuestros caminos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Dice Isaías capítulo 75, que nuestros caminos no son nuestros caminos, no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces Cristo le dice, solo te falta una cosa. O sea, como él le dice que él cumplía la ley, cumplía todos los mandamientos. Entonces, asumiendo que esto era verdad, Cristo le dice, te falta solamente algo. Vende todo lo que tienes, todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y entonces vas a tener tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. Dice el versículo 23. El versículo 23 dice, entonces él, oyendo eso, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Sí? Y se fue. ¿Qué significa eso? Jesús le estaba demostrando que realmente no cumplía la ley. ¿Sí? Como él pensaba que él la cumplía, pero Cristo con esto le estaba demostrando que no es cierto, no cumple la ley. El Señor Jesús le cuestionó en relación a los mandamientos, ¿verdad? Que tienen que ver con el prójimo. Porque recuerdan que los mandamientos son 10 mandamientos y hay 6 que van relacionados al amor al prójimo y 4, los primeros 4 relacionados al amor a Dios. Entonces él estaba preguntando de esos mandamientos que están relacionados al amor al prójimo. Él dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Todos esos mandamientos, sí, yo todo eso lo he cumplido. Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, realmente le está diciendo la condición, le está mostrando la condición del corazón de él. O sea, uno puede aparentar una cosa, puede decir una cosa, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus intenciones? Ahí estaba mostrándole a Cristo cómo estaba realmente su corazón. Le hace ver que su prioridad no es Dios, su prioridad era el dinero. O sea, Dios pone como primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaba él poniendo el amor más en las riquezas que en Dios. O sea, las riquezas eran su Dios. Ahí Dios le está mostrando eso. No tenía amor al prójimo tampoco, porque cuando Jesús le dice,
vende todo y dáselo a los pobres. Él luego se entristeció. Jesús resume los mandamientos en dos grandes mandamientos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El primer mandamiento. Y en el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Mateo capítulo 22. Habla de esos dos mandamientos, de esos grandes mandamientos que resumen, en general resumen los 10 mandamientos que Dios establece en la ley. Entonces, los que estaban ahí alrededor, cuando oyeron todo eso, le dicen en el versículo 24, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, no dice el Señor ahí que sea imposible, ¿verdad? No dice que es imposible que un rico entre al reino de Dios. No dice eso, dice cuán difícilmente entrará. O sea, sí puede entrar, pero con mucha dificultad. Porque el amor al dinero y todo eso, el ser muy entregado a los negocios, al dinero y al apasionarse por hacer y hacer más cada vez, entra, aparte de la codicia, la avaricia. Quieren tener más y amontonar, y al último todo eso se queda aquí. Pero ese es algo que nos jala, y mucha gente está así, no cree que necesita a Dios porque lo tiene todo, hasta que tienen un cáncer terminal y su hijo se va a morir, y aunque tenga todo el dinero del mundo y vaya viajando en un helicóptero, que contrate un helicóptero con el dinero y lo lleven rápidamente a un hospital, como quiera se va a morir. O sea, nadie lo puede salvar. O sea, el dinero no puede comprar todo. El dinero no compra la felicidad. El dinero no es un engaño. Y mucha gente, por eso es que no se acerca a Dios. O sea, no quiere decir que no puedan tener la salvación. Pueden, pero es muy difícil. Ahora, no solamente es difícil para los que aman las riquezas, es difícil para muchos también. Aquellos que están en la droga, en el alcohol, es difícil. Aquellos que aman las pasiones de este mundo, los que aman este mundo, es difícil, porque aman mucho el mundo, aman mucho el disfrutar de las cosas que hay en el mundo. Los que tienen mujeres y que les gusta tener muchas mujeres, es difícil que entren. O sea, no que no pueden entrar. ¿Sí? O sea, no solamente es con el dinero, sino con todos los placeres, las pasiones y todos los que tienen fama, los que están en la fama, los artistas. O sea, hay muchos que se han convertido, pero es difícil. Dice en el siguiente versículo, es un comentario que Cristo hace ahí, que muchos han entendido ese versículo mal. En ese versículo se entiende mal porque es una hiperexageración de lo que está diciendo el Señor, pero se puede interpretar mal, ¿sí? Se puede interpretar como que es imposible. Dice lo que dice el versículo 25. El 25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y les decía que es como una hiperexageración, porque en tu mente tú piensas un camello, se sabe qué tamaño es el camello, ustedes lo habrán visto, y que pase por el ojo de una aguja. Entonces, esa es la forma como todos pensamos, ¿verdad? Por eso, cuando lo ve mucha gente este versículo, piensa que es una exageración muy grande, o sea que eso es imposible. Entonces, no puede ser un rico, no puede entrar al reino de Dios, o sea, lo ven como imposible. Pero lo que tenemos que entender es que el contexto y cómo es que el Señor lo dice, se ha entendido de esa forma, pero realmente lo que dice el Señor aquí está refiriendo a los tiempos en el que vivían. Una aguja era la entrada hacia una ciudad por un portón. Era un portón grandísimo, que pues del tamaño de
de la pared, de la barda, ¿cómo le dices? La pared, los muros, las murallas que medían como 20 metros de altas, así estaban los portones, pero había una puerta chiquita por donde entraba solamente una persona. O sea, la puerta estaba grandota, pero había una puertita. El portón estaba cerrado, pero a veces ya llegaban tarde los que viajaban y querían hospedaje, querían llegar a guardarse en esa ciudad y pues ya estaba cerrada la puerta porque tenían horarios. Y entonces a veces por la gracia por hacerles el favor, les decían, bueno, pásele por aquí, por esta puerta, no te puedo abrir el portón. Y esa puerta le llamaban aguja. Entonces, para que pasara el camello, porque traían carga, tenían que quitar toda la carga del camello, todos los 200, 400 kilos que traían, y luego tenían que pasar ellos y jalar el camello, y el camello tenía que hincarse, o sea, de rodillas, y prácticamente ellos lo arrastraban para que pudiera pasar. Y con dificultad pasaba el camello, tal vez todo raspado. Y por eso hace esa referencia al Señor. Es más fácil que un camello entre por la aguja, por el ojo de una aguja, sí que un rico entre por el reino de los cielos. Porque está haciendo una comparación. Pues sí puede, pero es muy difícil. Tiene que humillarse el rico, tiene que dejar sus riquezas, humillarse, aunque le cueste, aunque se raspe, pero sí puede entrar. Entonces, esa es la explicación cuando leemos esto, ¿verdad? Pero aún así, ellos que lo entendían, se les hizo también muy difícil la situación, porque ellos decían, pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Vamos a continuar ahí. Dice ahí que en el versículo 26 del siguiente versículo, ¿quién podrá ser salvo? Dicen los que estaban escuchando. O sea, lo vieron muy difícil porque les dio esa comparación. Y esa comparación se las da precisamente para que nosotros entendamos, o para que ellos entendieran, porque era en el contexto de su tiempo, que tenían que despojarse de sus cargas, tenían que humillarse y postrarse y con dificultad pasar. Pero sí es posible. Para los hombres es difícil. Dice en el versículos 26 dice, los que lo oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? En el 27 les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para nosotros hay muchas cosas que son muy imposibles, pero para Dios todo es posible. Así, a la persona que uno pueda ver que está muy difícil, que está metida en los negocios, que está metida en la droga, que está con una situación muy difícil, que lo vemos muy difícil, incluso nosotros que a veces queremos compartir y nosotros expresamos eso también, y decimos, no, hombre, está bien difícil con esta persona, está muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no. Así es que, hermanos, haz todo lo que te sea posible, y lo imposible déjaselo a Dios. Haz todo lo que te sea posible. ¿Y qué es lo posible para hacer nosotros? ¿Qué es lo posible que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo posible? Primero, número uno, conocer al Señor, conocerlo a Él. Número dos, obedecerle. Número tres, servirle. Y número cuatro, adorarle. Fíjense el orden y fíjense los puntos importantes. ¿Qué es lo que sí es posible que tú y yo tenemos que hacer? Número uno, conocerle a Él. ¿Cómo le conoces al Señor? Lo conoces leyendo la Biblia, orando. Esa es la forma que más la vas a conocer. Entre más leas su palabra, entre más pongas tiempo o comunión con Él, tú lo vas a ir conociendo más. Claro, en tus aflicciones también lo vas a conocer, porque Él se muestra en las aflicciones y nos ayuda.
Pero donde más lo vas a conocer es en leer la Biblia, estar orando, y número 2, obedecerle. Todo lo que Él diga en su palabra tenemos que obedecerle. Número 3, servirle. Puede servir en muchas áreas, de muchas formas. Y número 4, adorarle. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo demás Él lo hace, ¿sí? Y este hombre religioso y rico realmente no quiso conocerlo. Realmente no quiso conocerlo, no quiso obedecerlo, ni quiso servirlo, y mucho menos adorarlo. Pero eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Esto es lo que es posible hacer para nosotros. Lo imposible, dejemos lo que el Señor lo haga. Amén. Lo imposible Él lo va a hacer por nosotros. Ahora veamos otra historia, hermanos. Veamos otra historia ahí en el capítulo 19. Vayan ahí enseguida al capítulo 19. Ahí estamos en Lucas. Dice en el capítulo 19, empezando desde el primer versículo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, en esta historia vemos el caso de otra persona aquí que también era importante, una persona muy rico también, Zaqueo. Vemos que en este caso se trata de una persona rica, pero en el que vimos anteriormente era un rico también, pero religioso, y era muy importante para los judíos. En este caso, Zaqueo era también rico, pero no era religioso, no era un hombre religioso, sino un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos, muy rico, pero era cobrador, el que le cobraba los impuestos al pueblo de Israel. Este hombre sí, vemos aquí que aceptó la salvación, aceptó a Cristo, aceptó la salvación y la vida eterna, y el otro no. El Señor dijo, recuerden que cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero recuerden que también dice que lo imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Esto estaba sucediendo aquí también. Entonces yo te vuelvo a decir, haz todo lo que te sea posible, y lo imposible déjeselo a Dios. ¿Sí? Ahora, entendiendo el contexto de este hombre, de Zaqueo, Zaqueo no, para empezar, el nombre de Zaqueo irónicamente significa limpio y puro. Digo irónicamente porque no nada de puro y nada de limpio, ¿verdad? Porque Zaqueo ante los ojos de Dios no estaba limpio, y tampoco ante los ojos de los hombres, ¿sí? No estaba limpio, sino que era aborrecido por todos, por todo el pueblo. Zaqueo era aborrecido por todo el pueblo. En ese tiempo Israel estaba bajo el dominio de los romanos, del imperio romano, y los romanos cobraban impuestos de todo. Les cobraban a los judíos impuestos de todo. Algo parecido con nuestra realidad actualmente, ¿verdad? Que nos cobran de todo. Tienes un carro, compras un carro y pagas impuestos. Compras una casa, un terreno, tienes que pagar impuestos. Y todo lo que tú tienes que pagar impuestos. O sea,
Pero pues así está la ley, de modo tenemos que ajustarnos a eso. Pero así estaba en ese tiempo el pueblo oprimido por los romanos y todos les cobraban impuestos. Y este Zaqueo sabía, pues era del pueblo de Israel, también era judío, era del pueblo de Israel. Pero él se enlistó como cobrador de impuestos. Entonces era un cobrador de impuestos. Y pues por eso es que no lo podían ver el pueblo. Era un traidor, se puede decir traidor para el pueblo. Por siendo de los mismos judíos se va al bando de los romanos para que les cobre impuestos a sus propios hermanos. Pero Zaqueo había llegado hasta la cima en su trabajo, en su profesión, porque él era jefe. Dice el versículo 2 que leímos que era jefe de los publicanos, o sea, era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, él era el mero de todos los cobradores que estaban alrededor, en toda esa región. Y era muy rico. ¿De dónde pudo haber obtenido sus riquezas? Pues ahí hay que deducir un poquito ahí. Pero era muy rico. Entonces imagínense cómo era de odiado este Zaqueo. Imagínense su vida. O sea, ninguno de los del pueblo de Israel lo podía tolerar, ni lo veían. O sea, si se acercaba, yo creo que hasta le querían golpear. O sea, lo aborrecían, ni su familia. O sea, si no tenía familia, no tenía amigos de su pueblo, y los romanos pues, no congraciaban tanto con los judíos. Entonces tampoco. Entonces era una persona aislada, una persona que tenía mucho dinero, pero no lo disfrutaba. Imagínense su vida. O sea, que hacer una fiesta él solo, comprarse un pastelito y poner una velita y cantarse las mañanas y ser solo. Y es algo triste. Digo, estamos suponiendo porque de acuerdo al contexto, pues era aborrecido por el pueblo. ¿Quién iba a hablar? ¿Qué amigos iba a poder tener él? Entonces, en esta historia, hermanos, podemos ver algunas deducciones que, en base a esto que leímos. Número uno, que Zaqueo era rico, pero no era feliz, ¿verdad? Como ya les estaba diciendo, era rico, pero no era feliz, como muchos son ricos, pero no tienen felicidad. Porque les decía hace un momento que el dinero no hace feliz a la persona. Ni los placeres, ni nada ni la fama, ni nada de eso. Lo que te hace feliz es el Señor. Él era rico, pero no era feliz. Y él tal vez había escuchado de Jesús, porque había escuchado que decían que Cristo, Jesús, recibía a los publicanos y a los pecadores, que los recibía. Entonces digo, pues nadie me quiere aquí hacer caso, todos me sacan la vuelta, estoy aislado, necesito un amigo de perdido. Entonces tal vez quería conocer a Jesús porque él no tenía a nadie. ¿Sí? Él escuchó que Jesús recibía a los publicanos, que eran los cobradores, y a los pecadores. De hecho, Jesús reclutó uno de sus discípulos que era publicano, que era cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? Mateo, y ahí andaba con él. Entonces él era despreciado, era odiado por todos los hombres, y por eso es que él buscaba el amor de Dios. Eso es lo primero que podemos ver aquí. Y número 2, vemos que Zaqueo decidió ver a Jesús y no le importó nada. No le importó que nadie se lo iba a pedir, ni nada ni nadie se iba a pedir que él conociera al Señor. Él se esforzó, se esmeró. Imagínense, dice ahí que los versículos que leímos que en la multitud él no podía ver. O sea, él quería ver a ver quién es Jesús, y no, era un hombre chaparrito, probablemente era un enanito. Entonces no alcanzaba a ver. Entonces dice que corrió hacia donde iba Jesús y se adelantó y se subió a un árbol sicómoro. Y ahí en el árbol dijo, aquí va a pasar. Y ahí pasó. Entonces se esforzó. Porque imagínense, se esforzó y no le importó nada, porque a él fácilmente lo pudieron haber golpeado si lo veían. ¿Qué haces aquí? Cobrador de impuestos, quítate de aquí una patada o algo. O sea, se arriesgó todo eso. Pero él quería conocer a Jesús.
nada se lo impidió. Él hizo lo que el otro rico no hizo. Y Zaqueo hizo lo que era posible hacer. ¿Sí? ¿Qué era posible hacer? ¿Recuerdan lo que les dije? Número 1, conocer al Señor. Número 2, obedecerle. Número 3, servirle. Y número 4, adorarle. Eso lo hizo Zaqueo. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Sí? Entonces, el número 3, Zaqueo se comprometió con toda la comunidad, con todo el pueblo. Se comprometió cuando él anunció públicamente el cambio, anunció que él había sido convertido, que él estaba ya en Cristo. Lo hizo público, él se comprometió. Él dijo: Señor, de todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. De todas sus riquezas, digo, se las regalo a los pobres. Y luego de lo que me queda, de la otra mitad, dice, a los que he defraudado, les doy 4 veces lo que les he robado, o lo que les he defraudado. Entonces se iba a quedar sin nada, porque ¿a cuántos no les había defraudado? Todo el pueblo. Pero eso no le importó. ¿Se dan cuenta la actitud de Zaqueo? O sea, no le importó. Él actuó, se comprometió a hacer esos cambios. Y lo que me gustó bastante es al final que dice el Señor Jesús, ahí en esa frase, es una afirmación gloriosa del Señor Jesucristo. Dice el Hijo del Hombre, en el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Cuando decimos que algo se ha perdido, es algo que no está en su lugar, ¿sí? Es algo que no lo encontramos, que no está en su lugar. Zaqueo se había perdido. Zaqueo se había perdido del reino de Dios, del camino de Dios. Se había perdido tal vez por las riquezas, por toda esa maldad en la que se envolvió. Pero era uno de los que Dios estaba llamando para salvación. ¿Sí? Y el Señor vino y lo encontró. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, también estábamos perdidos y fuimos hallados por Él. Amén. Gloria a Dios, porque fuimos hallados por Él. Ya estamos aquí hoy. ¿Sí? Porque nosotros, como ya sabemos, no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y ahorita tú y yo estamos aquí porque Él vino y nos encontró. Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Todo el mundo está perdido sin Cristo, pero Jesús dice que Él ha venido a encontrar y a salvar a aquellos que están perdidos. ¿Sí? Él ha venido a salvar a todos los que quieren reconocerle. Nadie daba un centavo por Zaqueo. Nadie lo quería, lo aborrecían, lo odiaban. Estaba perdido en las riquezas, tal vez en los placeres, pero no tenía felicidad, no tenía gozo, no encontraba propósito en esta vida, aunque tenía mucho dinero. Todos lo odiaban, pero Jesús lo amó. Amén. Ahora, tal vez algunos de los que me están escuchando, porque algunos escuchan por internet, tal vez estás en esa condición. Tal vez nadie te ama, nadie te pela, estás aislado, a lo mejor te aborrecen, a lo mejor estás apartado por causa del pecado, de muchas situaciones, de droga, de alcohol, de cualquier tipo de pecado te ha llevado a ese punto. Y te sientes que no vales nada y que a nadie le importas, pero Jesús viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él está llamando. Si alguno viene, si alguno abre la puerta, Él entra y tienes comunión con Él. Necesitamos arrepentirnos, necesitan arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor que les perdone y que les dé la oportunidad de tener esta vida eterna.
Dios lo puede hacer, porque lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Pues es que es la oportunidad, que se vuelvan al Señor. Y a nosotros como iglesia, tal vez estamos orando por mucho tiempo, a lo mejor por alguno que falta que entre al camino de Dios, por nuestros hijos. Tal vez estamos orando por nuestros hijos, muchos hermanos que están caminando con el Señor y no están sus hijos, o no están nuestros hijos, o les falta uno, y estamos orando, clamando al Señor para que toque sus corazones. Y a veces les queremos meter la palabra, les decía hace un momento que a veces queremos forzarlos o decirles que, y nos desesperamos porque no aceptan, no quieren, se rehúsan. Pero necesitamos entender que no está en nuestra posibilidad el tratar con el corazón de las personas. Eso le corresponde a Dios. Dios penetra al corazón y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la persona que el Espíritu Santo lo empiece a redarguir, él se va a dar cuenta que está mal, que necesita la salvación. Nosotros tenemos que perseverar orando, intercediendo, ¿sí? O sea, hacer lo que está en nuestra posibilidad. Tú y yo nos corresponde hacer lo que está en nuestra posibilidad y dejarle al Señor que Él obre. Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. A veces nos falta que conozcan también al Señor nuestra familia, nuestros hermanos, todos nuestros hermanos de sangre, a lo mejor tu esposa, tus primos, tus parientes. Quisiera uno que todos conocieran al Señor. Necesitamos seguir orando, necesitamos clamar y que Dios ponga ese tiempo, ¿verdad? Y en el momento que Dios pone la palabra, nosotros podemos compartirla. En el momento que se da el tiempo y la oportunidad, nosotros tenemos que aprovechar para compartir eso. Pero mientras tanto, no forzar las cosas, dejar que Dios empiece a obrar y hacer lo que sí está en nosotros, lo que debemos de hacer. Conocerlo, obedecerlo, servirle y adorarle. Esas 4 cosas. Se les va a quedar grabado porque se les va a ir lleno todo el mensaje. Y cuando salgan de aquí, se les tiene que quedar grabado, pero hay que aplicarlo en nuestra vida. Entonces, no solamente, como les decía yo hace ratito, no solamente en que se convierten las personas, sino también cuando hay una necesidad que tenemos, a pesar de que veamos las cosas muy difíciles, a pesar de que digamos es que eso es inalcanzable, no se puede. Recuerden que no hay nada imposible para Dios. Tu necesidad, lo que tú estás anhelando, lo que tú estás pidiendo, Dios lo puede hacer. Solo tenemos que hacer lo que es posible para nosotros hacer, ¿sí? Y dejarle lo imposible a nuestro Dios. Si ya ustedes identificaron cuál es lo que ustedes tienen que estar clamando y pidiendo a Dios, y teniendo la confianza, la seguridad que Dios va a responder, si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Número 1, conocerlo. Número 2, obedecerlo. Número 3, servirlo. Número 4, adorarlo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú has sido fiel, has sido bueno, Señor. Nos has mostrado tu gracia siempre, Señor. Nos has dado de tu amor, nos has dado de tu cuidado, Señor. Y todo lo que tenemos aquí, Señor, es porque tú nos lo has dado, Señor. Tú sustentas toda necesidad, Señor. Tú eres el que cubres toda nuestra necesidad, Señor. Y tú lo llenas todo, Señor. Gracias porque nos has permitido conocerte, Señor. Porque hoy estamos aquí bajo tus alas, bajo tu protección, bajo tu cuidado, bajo tu amor, Señor eterno. Te damos gracias por ese privilegio. Padre, ayúdanos a permanecer en ti y en tu palabra. Ayúdanos a depender de ti, Señor. A que no nos desesperemos, que todas las cosas, Señor, que nosotros anhelamos y están en tu voluntad, tú las vas a hacer, Señor. Pero es
de acuerdo a tu fuerza, a tu poder, Señor, no a nuestras fuerzas y no en nuestros tiempos, Señor. Que tú obres en nuestras vidas para que nos aferremos cada día más y podamos nosotros cumplir con tu propósito aquí en la tierra, Señor. Que podamos nosotros conocerte cada día más a través de tu palabra, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración, Señor. Que podamos nosotros conocerte, acercarnos más a ti, intimar contigo, Señor. Que podamos nosotros obedecer tu palabra, lo que tú nos dices, Señor, lo que tú nos hablas. Que podamos nosotros cada día, Señor, servirte en lo que tú nos pongas, Señor, con nuestro prójimo, en la iglesia, donde quiera que tú nos pongas, servirte y adorarte siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén.